Hola, bienvenidos al Filo Afilado Profesional nuevamente. Yo soy Mauricio Guerrero y en este video les voy a enseñar cómo ajustar y lubricar unas tijeras de jardinería, ¿sí? Estas tijeras yo ya les enseñé cómo afilarlas, pero resulta que acontece que en ese video me faltó darles cierta información que bueno, con el objetivo pues de que el video no quedara como muy largo, la omití, pero aquí para complementarles eso decidí hacer este nuevo video. Bueno, si estás aquí por primera vez, te damos la bienvenida al canal. Aquí pretendemos enseñarte cómo afilar tus herramientas de manera real y eficaz y sacarte del engaño acerca de tantos trucos caseros inútiles y absurdos y dañinos que hay en internet para supuestamente afilar con botellas, papel de lija, aluminio y mil cosas más supremamente absurdas. Si la información que te vamos a dar acá te parece útil, te invitamos a que te suscribas al canal, a que nos apoyes con un like y a que compartas la información, porque una de las razones por las cuales esos videos de trucos caseros son tan famosos y tan mundialmente conocidos y tienen tantos millones de vistas y tantos millones de personas engañadas en todo el planeta es porque la gente se suscribe, los comparte, les da like y los mira, ¿sí? Pero recuerda que siempre que veas un video que diga truco, eso es igual a engaño la mayoría de las veces. Entonces, para que lo tengas presente. Bueno, en ese orden de ideas, este video va con el patrocinio de nadie, porque patrocinadores no tenemos. Pero el video sí va dedicado a una persona, ¿listo? Esa persona, bueno, tenemos una observación con respecto al video y una persona a la que le vamos a dedicar el video. Bueno, entonces, Mauricio Guerrero nos dice, quien después de ver el video de afilado de la tijera de jardinería, nos hace la siguiente observación. ¿Oíste, hombre al filo? ¿Cómo vas pues, hombre? ¿Todo bien o qué? Te cuento que por acá mirando el video del afilado de las tijeras de jardinería, me da la sensación de que ese video te quedó como incompleto. Mejor dicho, yo como que no quedé completamente satisfecho con él. Mira que no explicaste bien cuál es la función del engranaje ese que parece un sol. Dijiste que es el que impide que se separen las hojas, pero no dijiste cuáles. ¿Serán las hojas del árbol o qué? Tampoco dijiste por qué el otro soporte que parece un gancho no se debe tocar al momento de afilar. No mostraste cómo se puede limpiar esa cuchilla y mucho menos dijiste dónde más se debe lubricar la tijera para que funcione con más suavidad. Entonces, si no es mucha molestia, ¿qué tal si por favor haces otro videito para que termines de abordar esos temas de una vez? Nos hables sobre las tijeras de ese tipo a las que no se le puede desmontar la cuchilla, que el ensamble es solo con una tuerca y un tornillo, que el seguro de cierre viene diferente y por último que la apertura la hace un resorte de alambre en espiral que se quita dándole vueltas. No me vas a decepcionar. Entonces dale que ya te vamos a solucionar ese problemita. Y al caballero Ricardo Rosso desde Argentina, que nos deja el siguiente comentario en el video del afilado de las tijeras de jardinería, que son estas mismas que ya se los enseñé y ahí está en el canal para que lo vean. Estimado Mauricio, muchísimas gracias por este video prometido. Tengo una vieja tijera de podar, pues una de estas mismas de jardinería, que es más bien una reliquia familiar, cuya hoja no es desmontable, pero eso no cambiará el método para afilarla. Interesante recordar la limpieza y lubricación del resorte. Pregunta, ¿para qué necesitamos hacer el ajuste o regulación de la presión de las hojas por medio de dicho tornillo? ¿Podría afectar en algo al filo de la tijera? Desde ya, gracias por la atención que puedas darle al tema. Un gran y cordial saludo desde Argentina. Ricardo, claro que sí, ya mismo le vamos a dar solución a eso. Realmente el tema ese del tornillo y del ajuste y eso, yo me di cuenta cuando estaba editando el video para publicarlo. A medida que lo iba viendo, iba pensando, me faltó esto, les debía haber dicho esto y aquello. Entonces, como los que ya han visto nuestros videos saben que a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿sí? Que estos son videos para aprender, no para ver simplemente. Entonces, antes de que Ricardo nos hiciera el comentario y la petición, ya me había percatado de
de esos faltantes ahí en el video del afilado. Entonces por eso decidí hacer este otro. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos con lo siguiente. Aquí les voy a mostrar. Para la lubricación de la tijera, ¿sí? La lubricada la vamos a hacer acá en esta parte exactamente, ¿sí? Aquí donde está el resorte y aquí. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este aceite 3 en 1, se lo recomiendo muchísimo porque este aceite lubrica y elimina el óxido. ¿Qué van a hacer? Van a aplicar el aceite acá con la tijera en esta posición, porque de esa manera el aceite va a bajar y va a tirar hacia atrás por la gravedad, ¿sí? Si yo echo la gota aquí, él va a bajar y aparte de eso va a coger hacia atrás. Entonces aplicamos la gota aquí y apretamos, ¿sí? Y luego volteamos la tijera y hacemos la misma operación. Aplicamos la gotica aquí en esta parte de arriba, perdón, en la mitad no. Aquí arriba, no en todo el centro donde está esta parte ancha de la lámina, sino aquí en la primera espiral. Y lo aplicamos ahí y con eso la gota, les voy a mostrar. Lo que pasa es que esta tijera como no suena, pues si esta tijera realmente está en buen estado, por eso no lo había hecho. Pero vamos a hacerlo aquí pues real. Le echamos la gotica aquí y con eso el aceite va a bajar, ¿sí? Y se va a esparcir hacia los lados. Con eso cuando yo lo cierro, el aceite le echamos pues más cantidad. La idea es que baje bastante, que lubrique y hacemos este movimiento, ¿sí? En ambas hojas. Vamos a aplicarle aquí otro poquito para que lo vean pues en vivo y en directo. Entonces aplicamos acá, ¿sí? Y con eso el aceite va a bajar. Miren que la gota ahí mismo se viene hacia acá, hacia atrás, por lo que es una espiral. Y con eso la tijera va a quedar lubricada. Bueno, eso por un lado, esto por el lado de la lubricación. Con respecto al ajuste, bueno, listo, hay una cuestión, aquí vamos por partes. Resulta acontece que hay unas tijeras de este tipo, de jardinería, sí, que las cuchillas no se pueden desmontar, o sea, no son desmontables en el sentido de que esta hoja no se quita, sino que esta hoja es una sola pieza junto con todo esto, ¿sí? Seguramente esa es la que tiene Ricardo, ¿sí? Que todo esto es una sola pieza, ¿sí? Y la cuchilla va fija ahí, no se puede quitar. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas de esas tijeras que este seguro, que es el que mantiene la tijera cerrada, para evitar, esto lo que hace es contrarrestar la apertura automática que hace el resorte, ¿sí? Entonces con eso evita que la tijera se abra. ¿Qué pasa? Las otras tijeras, quizá la que Ricardo tiene sea así, ese seguro de enganche lo tienen es acá, ¿sí? Muchas veces traen un anillo aquí, un anillo que engancha, o traen algo acá, que es una patica, que aquí tiene una muesca como una fisura, y uno la baja y ella engancha ahí, y eso impide que la tijera se abra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En esas tijeras que traen ese sistema, bueno, las que yo conozco, de las que he afilado, por lo general, el resorte no es una espiral como esta, sino que es un alambre, o sea, es un resorte hecho de alambre. Y acá en esta parte, en estas paticas que vemos acá, ellas tienen como un pincito, un pin a cada lado que agarran el resorte para que no se salga. Entonces la manera correcta de quitar ese resorte, es girándolo, ¿sí? Para que él salga de ese pasador y ya ahí sí se puede quitar uno. Entonces quitamos el uno, ¿sí? Les voy a mostrar aquí con este. La manera de quitarlo es dándole vueltas así de esta manera, ¿sí? Le damos vuelta, entonces al darle vuelta, al girarlo, uno de estos dos se va a aflojar y ya seguimos dándole vueltas, ¿sí? Girándolo, y ya con eso el otro va a salir. Entonces esa es la manera correcta de quitar esos resortes en esas tijeras. Porque si tratamos de hacerlo a la fuerza, hacia arriba o hacia los lados, el resorte no va a salir. Puede que lo dañemos, que le dañemos la espiral y la forma y que lo saquemos a la fuerza, pero ya después no nos va a cumplir la función. Entonces es importante que sepan que esos resortes salen girándolo. Bueno, entonces listo. Entonces eso en cuanto a ese tema del resorte. Estas tijeras, con respecto a lo que nos preguntaba Ricardo, con respecto al ajuste de este engranaje, ya les voy a mostrar.
Bueno, tanto con estas tijeras como con las otras, como la que tiene Ricardo, que es de una sola pieza, la función de esto es la siguiente. Resulta acontece que cuando nosotros vamos a utilizar la tijera, esta, al igual que cualquier tijera normal, para poder que ella corte necesitamos que haya fricción entre el borde de la cuchilla y esta parte de acá, ¿sí? Necesitamos que haya fricción entre el borde de la cuchilla y esta parte de acá de este soporte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta acontece que si nosotros esto acá lo dejamos flojo en el sentido, les voy a mostrar aquí, permítanme, yo suelto esto acá. Flojo en el sentido de que esta pieza que tiene la cuchilla y esta de acá se separen y se abran, así de esta manera, así como están viendo ahí, miren esta luz que se ve aquí, ¿sí? Si lo dejamos que esto se abra, cuando ella corte, cuando vayamos a cortar, la tijera no va a cortar, sino que va a doblar lo que sea que le metamos, ¿sí? De esta manera. ¿Por qué? Porque como nos quedó floja, así no sea mucho, pues yo aquí la estoy dejando exageradamente floja, pues esto realmente una persona que tenga los ojos buenos no lo dejaría así, pero para el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La tijera no cortaría, sino que doblaría lo que tratemos de meter en ella. Entonces, lo ideal es que este tornillo, que este tornillito, lo apretemos hasta que la tijera quede cerrando, ¿sí? Sin que nos quede demasiado dura para abrir y para cerrar, ¿sí? O sea, la idea es que la tijera cierre, garantizando que haya contacto entre el borde del filo y este borde de acá, este bordito que vemos oscuro de este soporte, ¿sí? Para que esa fricción que se produce ahí sea la que produzca el corte. Bueno, entonces ese es el tema. ¿Por qué? Porque si la dejamos muy abierta, por ejemplo, ella ahí donde está, ya está ajustada. Entonces yo lo que le meta, ella la va a cortar ahí mismo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer una prueba aquí. Sino que esta tijera ya tiene filo. Pero, si yo, por ejemplo, hiciera eso y fuera a cortar una rama más gruesa, esta, bueno, de pronto, como tiene filo, puede que la corte. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, lo que pasa es que esta tijera ya está afilada, pero si la tijera nos quedara con, pues ya estuviera usada, pues, y no estuviera afilada como esta, cuando intentemos cortar alguna rama, miren lo que pasa aquí. Ella no va a ser un corte limpio, ¿sí? Sino que el tallo nos va a quedar como con una hoja al final, ¿sí? Bueno, aquí, sí, aquí la está cortando bien, o sea, realmente el corte no nos quedaría limpio como sería lo ideal para que la planta pueda florecer nuevamente como debe ser, sino que nos quedaría como mascado, como machetero ahí, sí, como mal cortada la rama. Entonces, por eso es importante dar ese ajuste, el ajuste que es, y evitar que la tijera nos quede así bailando. Bueno, lo otro es, aquí les voy a mostrar otra cosita que me faltó explicarles, sí, en el video del afilado. Lo otro es, para el tema de la lubricación, realmente estas tijeras, la lubricación no la hacemos solamente en el resorte, sino aquí también les voy a mostrar. Partes que se deben lubricar de esta tijera, este tornillo, ¿sí? Este tornillo que es el que entra aquí, en esta parte. Sí, lo que pasa es que yo ese día pues ya llevaba 4 videos consecutivos grabados y la verdad ya estaba muy cansado, entonces por eso omití esas partes, pero ya aquí pues me quiero reivindicar. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuchilla, bueno, no, esto ya yo les mostré cómo limpiarla en el video sobre cómo limpiar y ajustar unas tijeras. Esto aplica lo mismo. Acá en esta parte le pueden hacer con la lijita, lo mismo que acá, y echarle agua y jabón antes de afilar. Listo, por eso les recomiendo que vayan y miren ese video. Bueno, entonces eso con respecto a la limpieza. Por eso este tema aquí no lo vamos a abordar. Esas tijeras que son completas, ya vamos a continuar con la lubricación. Las tijeras que son completas en una sola pieza, esta cuchilla no se puede quitar, sino que este mango es una sola pieza y aquí viene la cuchilla directamente.
Para ti, amigo Ricardo, sí, tienes toda la razón. El afilado no cambia, sigue siendo el mismo, ya que la cuchilla tiene la misma forma y en nada nos afecta pues que esto sea una sola pieza. Listo, el afilado sería exactamente el mismo. ¿Qué sí debemos hacer? Sí, ¿qué sí podemos hacer nosotros acá? Lo que podemos hacer nosotros aquí es que cuando vayamos a armar la tijera, que ya la tengamos afilada, en esta parte de acá, en esta parte interna le vamos a aplicar un poquito de lubricante, o incluso lo podemos hacer aquí en este tornillo, porque esta parte de acá sí está en movimiento cuando abrimos y cerramos la tijera. Sí, entonces esta parte de acá sí la podemos lubricar. ¿Qué hacemos? Le aplicamos un poquito de aceite de ese 3 en 1, lo ponemos aquí y lo giramos con la mano. Sí, para que de esta manera el tornillo que ya tiene el aceite lubrique esa parte de ahí donde se genera el movimiento. Bueno, con respecto a este soporte no lo debemos tocar. ¿Por qué? Este soporte solamente lo debemos tocar sí y solo sí. Si algún graciosito, si algún charrito se le ocurrió coger la tijera para cortar alambre o cosas duras, sí, de manera que esa cosa dura que intentaron cortar con ellas haya dañado, haya deformado esta superficie de acá. Sí, porque como les conté en el video que se llama razones por las cuales una tijera no corta, lo único que puede dañar una tijera para hacerle una hendidura y una fisura es otro metal. Pues ni tela, ni papel, ni cartón, ni en este caso pues ni siquiera la madera del árbol, pues. Empezando porque esa madera no está seca, sino que está fresca. Aunque bueno, esto también se usa para cortar madera seca, pues, pero realmente eso no daña la tijera de esa manera, eso lo daña otro metal. Entonces, si tu tijera está fisurada aquí, si tiene un hundido, por ejemplo, como les mostré en el video de... Bueno, no recuerdo si en el video de afilado de tijeras esa tijera estaba mala. Pero, cierto, el caso es que les voy a mostrar aquí con este adefesio que me trajeron hace un rato. Y son unas tijeras que no sé quién, el mago del afilado, se les apareció el mago del afilado, dice que afilar estas tijeras. Y miren aquí este resplandor que hay aquí en todo el bordo. Sí, miren aquí. Miren acá, miren aquí donde se refleja la luz. Lo que se le ocurrió al mago del afilado, a uno de esos graciositos que llegan aquí al canal a ver el video de afilado de tijeras y dicen que no les sirve, que porque no habla mucho, que porque el video se demora y que ellos lo hacen con una botella y con el papel de lija, esos que no se dejan enseñar. Entonces cogió la tijera y le sacó filo por lado y lado como si esto fuera un cuchillo. Entonces claro, como acá en esta parte interna que jamás debemos tocar, se le ocurrió a mi amigo el graciosito, el mago del afilado, los que no se dejan enseñar, se le ocurrió que había que sacarle filo aquí también. Entonces esta tijera no sirve para absolutamente nada, porque el espacio que hay aquí, gracias a este desgaste que le hicieron, a este que hay acá, el espacio que hay entre hoja y hoja es una cosa impresionante. Entonces aproximadamente yo diría que sí, 1 milímetro o más que hay aquí en esta línea donde ven el resplandor, todo eso hay que eliminarlo. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo con esta tijera? Que esta tijera, como pueden ver aquí, bueno, no sé si la cámara lo alcanzará a captar, ahí se ve, esta tijera aquí en la punta está abierta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se elimine eso que está malo, que está desgastado, todo eso hay que eliminarlo de la tijera va a quedar más abierta en la punta. Por lo tanto, esta tijera hay que recortarle la punta y antes de afilarla, para que después de afilada la tijera quede cerrando completamente en toda su extensión. Listo, entonces esta tijera hay que recortarla y ahí sí afilarla. Por lo tanto, esta tijera va a quedar un poquito más cortica, pero 100% funcional a todo lo largo de la hoja. Entonces estas son las maravillas del afilado, de los trucos caseros. Ese es el resultado de uno llegar a un canal de afilado donde a uno le van a enseñar cómo hacer las cosas bien y de manera correcta, y no dejarse enseñar porque uno no sabe escuchar, simplemente porque no le da la gana de escuchar. Entonces bueno, ahí les dejo ese ejemplo. Entonces, en los casos en que esto esté maltratado, ¿sí?, por alguna razón extraña e insólita,
ahí sí debemos tocar esto. ¿Tocarlo en qué sentido? En el sentido de que debemos ponerlo en el afilador completamente plano para hacer este movimiento hasta que ese desgaste desaparezca por completo de esta cara. Algo así similar como a esto que vemos aquí, permítanme les muestro. Como a este desgaste que tiene esta tijerita acá en esta parte donde se refleja la luz, ¿sí? Aquí justamente al lado donde tengo esta pinza. ¿Qué pasa? Resulta que esta tijera, damas y caballeros, realmente es mía, ¿sí? Lo que pasa es que en algún momento necesitaba que una persona me hiciera un trabajo en el taller y me pintara pues y me hiciera unos arreglos. Y a mi amigo el curioso se le ocurrió coger la tijera, no sé para partir qué o para abrir una lata de pintura, no sé qué. Y ahí fue donde esta punta realmente se había doblado. Entonces claro, ya después cuando él cogió y la siguió utilizando, esa punta que había doblada hacia adentro, el contacto de esa punta con este otro soporte fue lo que causó esta fisura, este daño aquí. La cuestión es que como ya en este punto la tijera, la punta está partida, entonces realmente ya no hay contacto entre la cuchilla y este soporte a esta altura de acá donde se ve esa muesca donde tengo la uña. Sí, entonces realmente esto no me afecta en nada. Pero si este daño que se ve aquí estuviera por aquí adentro más en la mitad, ahí yo sí tendría que desgastar toda esta cara de aquí hasta por acá, la tendría que desgastar de manera uniforme, que quedara plana, porque si no, si esa fisura estuviera ahí, la tijera me va a cortar, pero en esa parte no va a cortar, sino que va a mascar la tela, la va a rasgar, perdón, la tela no, la rama, el tallo del árbol, de la planta o las hojas, ¿sí? Entonces en este caso no me afecta nada. Si el daño estuviera aquí en la parte superior, si el daño estuviera aquí en esta parte superior, ¿qué tendría yo que hacer? Pulir acá en esta parte. ¿Cómo? Muy fácil. Usted puede tomar un trozo de lija, ¿sí? Y hacerle este movimiento. Puede ser con una lija, puede ser con una 180 o con una 240. Sí, menos de 180 no, porque ya sería muy abrasivo. Con una 180, 240, ¿sí? O 400, pues lo que pasa es que si es 400 tendrías que hacerlo mucho más porque ya es un grano muy suave. Pero con una 240 sería ideal. Simplemente lo que harías es hacer de esta manera varias veces, hasta que esa muesca que tuviera ahí desapareciera y esta parte de acá quedara otra vez uniforme, pues quedara plana dentro de su curvatura, ¿sí? Que quedara plana dentro de la curvatura. Entonces eso por ese lado. Solamente en esos casos esta parte de acá se debe tocar, porque si no, mejor dicho, este soporte viene siendo el equivalente a la otra hoja en la tijera. La diferencia es que acá este soporte simplemente sostiene lo que se va a cortar y el corte lo hace la otra hoja, pero ese soporte viene siendo el equivalente, un daño ahí viene siendo el equivalente a este daño que tiene esta tijera en ambas hojas, ¿sí? Este que vemos aquí, esta línea, que como en ambas partes se pusieron a tocarla, entonces claro, cuando ella va a cerrar, ella lo que es que genera un espacio aquí en toda la mitad, ¿sí? Y por eso es que no corta. Entonces eso con respecto a esto. Entonces ya saben, pues eso lo hacen aquí así, si es ese desgaste de ahí, lo hacen de esta manera, y el de acá lo pueden hacer de manera manual con una lija, con un trozo de lija en la mano. Bueno, entonces continuando con el tema de la lubricación, después de que ya hayamos lubricado este tornillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de aceite nuevamente, ¿sí? Y vamos a aplicarlo aquí en esta parte. Permítanme que este tornillo se me salió. Vamos a aplicarlo aquí en esta parte, les voy a mostrar. Aplicamos acá porque esta es una zona que está sometida a fricción, ¿sí? Esta parte de acá, miren ahí el aceite donde le estoy aplicando, aquí en esta parte, ¿sí? Y simplemente volvemos a cerrar, montamos el otro soporte. Ah, bueno, ¿qué pasa? Este tornillo es cuadrado en esta parte. No sé si se alcanzará a apreciar ahí. A ver, yo miro. Ahí.
miren que debajo de la tuerca, perdón, debajo de la rosca, hay una parte que es plana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa parte encaja aquí perfectamente. Miren que esta parte de esto aquí también es cuadrada. O sea, aquí es plana en los lados, o sea, es cuadrado. O sea, con las caras planas, no es cilíndrica, sino que es así, de esta manera, cuadrada como vemos acá. Entonces, esto cuando casa aquí, ¿sí? Realmente es el movimiento de ese tornillo el que hace que esta parte, este soporte se mueva. En las otras tijeras, en las que son como las que tiene nuestro amigo Ricardo, esto acá no trae este sistema de cierre como la trae esta tijera, ¿sí? No trae este sistema de cierre, sino que simplemente es un tornillo y una tuerca y ya, pare de contar. Eso no trae este sistema con este engranaje ni este otro seguro que sostiene este engranaje. Eso simplemente trae un tornillo y una tuerca normales y ya. Con ese tornillo y esa tuerca, Ricardo, tú le vas a dar el ajuste de manera que la tijera cierre sin que quede muy jugada, por ejemplo como en este caso, pero tampoco que vaya a quedar muy apretada. Bueno, ahora, ¿podría afectar en algo el filo de la tijera? Ricardo, no. Realmente no lo afectaría siempre y cuando la cuchilla esté recta, ¿sí? O sea, si la cuchilla está recta, si la tijera no la utilizaron para hacer palanca ni nada de eso, lo mismo que esto acá, y esto no está torcido, el ajuste de eso no afecta nada, ya sea porque lo dejes flojo o porque la requintes, pues la apretes de una cosa impresionante, eso realmente no va a afectar. ¿Cuándo va a afectar? Eso va a afectar si por alguna razón desconocida la cuchilla está torcida. ¿Por qué? Porque si la cuchilla está torcida, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando cierres la tijera, entonces la cuchilla va a tratar de montarse aquí, ¿sí? Voy a hacer de cuenta que este es el soporte. Voy a hacer de cuenta que esta mano es el soporte y esta es la cuchilla. Entonces, ¿qué pasa? Si la cuchilla está torcida hacia un lado, cuando yo cierre la tijera va a haber un choque porque la cuchilla se va a montar acá, ¿sí? Si la dejo flojo, pues nada, simplemente ya va a cerrar y no va a haber contacto, ¿sí? Si la aprieto y la cuchilla está recta, nada, ya va a haber una fricción, ¿sí? Pareja, la cuchilla va a ser, perdón, la tijera va a ser un poco dura para abrir y cerrar, ¿sí? Pero no va a pasar nada. Si ya la cuchilla está doblada o este soporte está doblado, entonces ya ahí sí la cuchilla va a chocar y se va a dañar el filo. Bueno, y eso sí sería catastrófico pues para la tijera. Bueno, entonces eso por ese lado. Otra cosita que me había olvidado comentarles en el video del afilado: ¿hasta cuándo debemos afilar esta cuchilla? Deben tener presente, porque al igual que con cualquier tijera que genera fricción para hacer el corte, porque todas las tijeras funcionan por fricción, si la tijera aquí en la parte interna, sí, que eso pasa, eso es normal, eso pasa con el uso. Ustedes acá en el filo de la tijera notan que hay un resplandor muy grande en todo el filo. Quiere decir que la tijera tiene mucho uso y esa parte de ahí se va desgastando. Entonces la tijera hay que afilarla hasta que esa parte desaparezca, ¿sí? Hasta que eso desaparezca y la tijera corte, porque si no, ese desgaste que se produce ahí, la ventaja es que es algo que es muy fácil de apreciar, eso ustedes lo van a ver muy fácilmente. Algo así como este resplandor que se ve aquí, ¿sí? Algo así como esta línea brillante. Asimismo van a ver ustedes el desgaste en la cuchilla de esa tijera. Si esa cuchilla tiene un desgaste así similar como este que tiene esto acá, ¿sí? Que se le ve esta línea en esta cara interna, ¿sí? Entonces esa cuchilla hay que afilarla hasta que eso desaparezca. Acá por ejemplo, aquí se ve un poquitico, ¿sí? Pero es porque en el proceso del afilado yo puse la cuchilla con esta cara sobre el afilador para eliminar la rebaba que había aquí. Que eso hay que hacerlo manual, no se pongan a inventar, a poner que no, que yo esa rebaba la elimino cerrando la tijera, porque ella sí se va a eliminar, pero este bordo de acá se va a afectar, porque al cerrarla a la fuerza lo que estamos haciendo es obligando a este metal a que retire metal de la cuchilla, ¿sí?
Entonces entre los dos se van a dañar mutuamente, por eso esa rebaba hay que eliminarla manualmente con mucho cuidado, así como les enseñé en el video del afilado. Entonces importante, deben afilarla hasta que sientan la rebaba, pero hasta que la cuchilla esté plana. Porque si yo por ejemplo empiezo a afilar esta tijera, les voy a explicar acá, siquiera esta tijera me llegó ahorita. Si yo empiezo a afilar esta rebaba, aquí hay es donde está esta línea, la tijera, les voy a mostrar aquí. La tijera debería ser así plana, ¿sí? Y con el filo solamente en este lado. Pero, y aquí en esta cara debería ser así plana completamente. Pero como se pusieron de graciositos a afilarla, entonces la tijera en este momento está con un ángulo aquí y con otro aquí, ¿sí? Está con un ángulo así en este lado y con otro así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la afilo, hasta que yo sienta la rebaba aquí, eso no va a ser suficiente, porque todavía sigue habiendo luz, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, en estos casos, y en los casos que pasa también con estas tijeras, no es suficiente hasta que yo sienta la rebaba, ¿sí? Sino hasta que yo elimine todo lo que está desgastado y quede una superficie completamente plana, de manera que haga contacto con este soporte, listo. Porque si yo me guío solamente por la rebaba, entonces cuando yo vaya a cortar, como ahí todavía hay un desgaste y un espacio, lo que usted meta ahí que vaya a cortar, ella lo va a doblar y no va a ser un buen corte bueno. Entonces, a ver, yo miro que no se me vaya a pasar nada, limpiar la cuchilla, la lubricación y listo. Bueno, no, y ya, con lo del ensamble, la tuerca, listo, ya esto ya saben pues que esto es un tema de ajuste que cada quien debe hacer allá con su tijera en casa, ya sea porque tenga este sistema o porque sea solamente con un tornillo y una tuerca. Es lo mismo de darle el ajuste de manera que cierre, pero que no sea muy dura, ¿sí? Porque si la ajustamos de manera que quede muy dura, entonces se nos va a dificultar un poco el trabajo y el resorte no va a tener la suficiente fuerza para devolverla y abrirla automáticamente. Entonces, damas y caballeros, Ricardo, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que ya con esto, ya con esto que les acabo de explicar y el video del afilado, con esto quedan 1A, más que listos para afilar su propia tijera. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Me disculpan ahí por no haberles incluido toda esa información allá, pero miren que la cámara aquí me muestra 35 minutos, entonces miren que es complicado. O sea, realmente ustedes saben que esto no es charlando, esto no es un juego, y la idea es darles toda la información necesaria para que tengan todos los datos completos y tengan éxito en su afilado, pero esto requiere tiempo. Bueno, entonces muchas gracias por haber llegado hasta acá. Por favor recuerden ver el video de bienvenida, los que no lo han visto, no sean así, hombre, no sean así. Miren el video de bienvenida y el de aquí te enseño, que no les cuesta nada. Bueno, y por favor atentos a las encuestas que se hacen en el canal, que realmente esas encuestas que yo monto ahí no son para mí, esas encuestas yo las hago ahí para saber ustedes qué opinan, para saber qué es lo mejor para ustedes y qué es lo que más les gusta y lo que más les conviene, listo. Entonces no crean que es que esa encuesta yo la hago ahí porque no tengo nada más para hacer, sino que la hago en pro de ustedes, que son los que ven los videos. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, les deseo lo mejor y nos vemos en otro video. Hasta luego.